Una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es estar confundido, porque es ahí cuando te cuestionas y posteriormente emprendes la búsqueda más importante de tu vida, la búsqueda de quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Juntos aprenderemos de la experiencia de vida de otras personas en todo tipo de situaciones que nos ayuden a descifrar nuestro mapa, porque cuando no sabemos qué hacer o qué camino tomar, lo mejor es relajarnos y escuchar. Yo soy Camila Islas y esto es Sinceramente, ni yo sé. El día de hoy estoy muy contenta, estoy con una persona que admiro mucho, ella es Ana Sujaila, es flautista. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Cami, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Pues gracias a ti por aceptar la invitación, porque les quiero decir que ahorita tenemos 8 horas de diferencia. Ana, ¿tú dónde estás ahorita? En Francia. Y yo estoy en México, entonces imagínense todo lo que tuvimos que hacer para poder coincidir, pero qué gusto me da, Ana, que ya se pudo hacer y que el día de hoy nos estás acompañando. Y me encantaría que nos empezaras contando un poquito de cómo fue tu primer acercamiento con la música. ¿Empezaste desde chiquita? Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, mi primer acercamiento con la música creo que fue muy pequeña, pero no estudiando. Mi mamá me llevaba a musicales y conciertos, bueno, donde me dejaban entrar, porque muchas veces no dejan entrar a niños, entonces, pero sí recuerdo que iba a musicales con ella, al ballet mucho, a veces a la ópera. Y comencé con clases de música en un coro de niños cuando tenía como 5 o 6 años. Y después, a los 8 o 9, empecé ya en un como conservatorio. Y nada más eran clases como de apreciación musical y solfeo, como más teórico, y algunas clases con más como actividades físicas, pero que obviamente involucraban la música, como expresión corporal, cosas así. Y después, sí, como de un año más o menos, ya tenías que escoger un instrumento, entonces yo estaba entre el piano o la flauta. Y recuerdo que hice el recorrido por los diferentes instrumentos y no sé si era una profesora o maestra o directora en ese momento que estaba llevando a los niños a hacer el recorrido. Nos paramos en un pasillo justo, de un lado tenía la clase de flauta y del otro lado tenía la clase de piano, y me dijo, bueno, ¿qué instrumento quieres? Y yo volteaba para todos lados y no estaba como segura, pero vi la flauta que ya la había visto antes y me pareció un instrumento muy bonito, y ahí dije flauta. Entonces así fue como empezó pues ya mi camino con la flauta, pero sí, musical un poco antes. Bueno, de hecho, para los que no sepan, yo crecí escuchando la flauta, mi abuelito Ujú. es flautista, entonces sé que no es un instrumento fácil, al menos yo lo intenté alguna vez y debo decir que fracasé, creo que no era para mí. Después me fui como para el piano a intentar otras cosas, pero al menos para mí sí fue un instrumento bastante difícil, entonces admiro mucho a las personas que lo pueden hacer así como tú. Y me gustaría saber también, Ana, ¿en qué momento decidiste dedicar tu vida a la música ya de manera profesional? No creo que hubo como un momento específico, la verdad. Yo sé que hay mucha gente que sí, no sé, tiene como algún momento ahí en el escenario y dice, esto es lo que quiero hacer toda la vida, pero no fue exactamente así. Yo siempre estuve en muchas actividades extracurriculares, deporte, ballet, bueno, sí, natación, tenis y muchas cosas, entonces, y música. Y poco a poco fui como que dejando varias cosas, y lo único que nunca dejaba era, bueno, era el tenis y la música, siempre. Y después, cuando terminé, bueno, ya tenía que entrar a la universidad, sí tenía pensado estudiar otras cosas, pero hice exámenes de admisión y todo, pero no quería dejar tampoco la música. Entonces fue como en ese momento el camino que tomé, y continué con él. Pero más bien fue algo así, como que tuve la oportunidad muchas veces de alejarme, pero no podía separarme de ella, entonces así fue.
Y si no hubieras estudiado música, ¿qué hubieras estudiado? Algo que no tiene genética probablemente, no tiene nada que ver con las artes, pero, o bueno, con la música, Ajá. pero sí, algo así hubiera estudiado. Sí, me llamaba mucho la atención todo lo que era la genética, biología y así, entonces probablemente hubiera estudiado eso. Realmente es lo que quería, bueno, alguna de las cosas, una de las carreras que me hubiera gustado seguir si no era la música. Como que no me imagino a una Ana que no sea flautista, pero existe en el multiverso, tal vez, Ana. Tal vez. Oye, ¿y para ti qué significa la música en tu día a día? Bueno, la música es, o sea, obviamente es mi vida, es parte de todo, pero yo creo que sin darme cuenta está ahí todo el tiempo. En cosas tan simples como, por ejemplo, escuchar la radio o estás en el tren o en, no sé, en donde sea y hay música. Y cuando te dedicas a esto, no pasan dos cosas. Eh, Tienes una percepción de la música obviamente diferente, pero también como que todo lo analizas. Entonces, a veces eso me pasa a mí, no sé si le pasa a todos, pero a veces como que no puedes disfrutar mucho lo que estás escuchando porque entra como ese, pues ese conocimiento analítico y estás como que pendiente a todo, pero sí es como parte de todo. Yo creo que sin darme cuenta es en realidad es parte de todo. Como eso que te decía, o sea, en cualquier cosa estoy pendiente a la música, a qué es lo que pasa. Es muy interesante este punto de vista que compartes, Ana, porque digo, tú te dedicas profesionalmente a la música, ¿no? Para mí, que no tengo ahora sí que nada que ver con ese mundo de manera profesional, coincido un poco en que sí, la música como que está en todo y sin que nos demos cuenta. Yo estudié de chiquita en un conservatorio y me acuerdo que había, por ejemplo, un debate muy fuerte en el que decían que si el silencio era música. Entonces nos ponían esta pieza, por ejemplo, de John Cage, de 4 Ujú. minutos con 33 segundos. Sí. Y no sé, siempre me pareció muy interesante saber que la música estaba en todos lados, ¿no? Y me encanta eso que dijiste ahorita y sí, coincido contigo. Yo no me pongo a analizarla porque ni siquiera sé cómo analizarla, pero sí, qué bonito lo que compartes, Ana. Y fíjate que este episodio, este podcast, lo escuchan muchas personas jóvenes, tal vez algunas ya están por elegir su carrera próximamente. Entonces, uno de los grandes mitos que hay en torno a la música, y que como ya se los mencionaba, ¿no? Mi abuelo es flautista, es Rubén Islas Bravo. Eh, Gran flautista. sí, a él, su papá le decía algo muy diferente a lo que generalmente escuchamos en la música. A él, su papá le decía, si tú eres abogado, te vas a morir de hambre. Y es muy diferente a lo que escuchamos, porque, por ejemplo, yo, con mis otras amigas que se dedican a la música o con otras personas que no están cerca de la música de manera profesional, dicen, es que los músicos se mueren de hambre. ¿Tú qué le Ujú. dirías a todas aquellas personas que dicen, no estudies música o no estudies artes porque te vas a morir de hambre? Yo creo que la verdad no es un camino fácil. eh, Hay mucha competencia, pero nunca te mueres de hambre, esa es la verdad. O sea, siempre hay algo que puedes hacer artísticamente hablando y la música te da también esa creatividad para como abrirte paso en diferentes áreas artísticas y en diferentes áreas también. Lo que sí es cierto es que sí es un mundo difícil. Si tú quieres, o sea, requiere demasiada disciplina que obviamente todas las carreras requieren que haya disciplina, que haya estudio y todo, pero en las artes es un poco como los deportistas, o sea, no puedes dejar de practicar, tienes que entrenar todos los días. Si tocas en una orquesta, es un programa nuevo cada semana que obviamente has estudiado y te has preparado para poder hacer eso sin ningún problema, pero muchas veces son programas muy demandantes musicalmente hablando. Por eso muchas veces recibes el programa al principio de la temporada para que sepas, ok, si me toca este concierto y vamos a tocar tal cosa de Shostakovich que es muy difícil, tú sabes cuánto tiempo tienes que practicar. Pero bueno, me estaba desviando un poco, pero sí es un mundo muy competitivo. Si quieres sobresalir y quieres ocupar un lugar en una orquesta,
principalmente como músico clásico. Requiere demasiado esfuerzo, demasiado, sí, disciplina, trabajo y también fuerza de voluntad, porque no es fácil. Y también fuerza pues mental, porque no es fácil, o sea, de todas las audiciones que uno prepara y se presenta en lo largo de tu carrera, probablemente vas a ganar una o dos y a veces te presentas en 20 y hay 300 otros flautistas que están buscando el mismo lugar. Afortunadamente hay muchos proyectos independientes y puedes hacer diferentes cosas. Puedes tú también impulsar tu carrera y abrirte paso de cierta manera. Eso es algo que creo que está cambiando ahora, pero cuando yo estudiaba, lamentablemente pues, en universidades y en conservatorios no te enseñan como a aprender a ser tu propio manager. No sé si tiene sentido. Es como, ok, eres músico, tienes que ganar una orquesta, tienes que ganar un concurso, tienes que, no sé, seguir con tu maestría, doctorado, lo que quieras, pero es como un camino muy marcado y a veces no ves también lo que hay alrededor. O sea, el arte te da la oportunidad de que puedas abrirte a diferentes proyectos multidisciplinarios. No es nada más música clásica y orquesta, o no es nada más jazz. Puedes hacer diferentes cosas y crear tú también tus propios proyectos, juntarte con otros artistas y afortunadamente en más lugares, bueno, en muchos países se está viendo que hay más apoyo a la cultura y más apoyo a proyectos independientes, que eso es importante. Pero sí que le diría a las personas que no es cierto, sí, no es fácil, pero hay oportunidades y uno tiene que saber tomarlas también. Que ahorita ya de cierta forma contamos con el plus de las redes sociales. Entonces, así puedes dar a conocer tu trabajo más fácil, pero sí, algo en lo que coinciden muchas personas que se dedican profesionalmente a la música es que esta carrera sobre todo es una carrera muy celosa, ¿no? Y fíjate que acá en México, digo, tú ahorita andas por allá en Francia, me decías, ¿no? Bueno, acá en México, y creo que en varias partes del mundo, estamos viviendo un momento complicado, sobre todo en cuanto a la violencia contra la mujer. Ya hay más mujeres que alzan hoy en día la voz en contra de estas injusticias que tristemente ocurren día con día. Bien sabemos que hay muchos espacios que antes únicamente eran ocupados por hombres. A ti te quiero preguntar, ¿tú consideras que dentro de la industria musical la desigualdad de género sigue siendo uno de los grandes obstáculos? No sé si uno de los grandes obstáculos, pero es un obstáculo que aún no se ha erradicado. Ha mejorado mucho. Ahora, en toda la industria musical no lo sé porque no conozco toda la industria musical, pero bueno, en la música clásica, que es principalmente a lo que me dedico, aunque también toco jazz y música árabe también y otras cosas, pero música clásica, pues no fue, por ejemplo, varias orquestas en el mundo ya el siglo pasado ya habían aceptado, a finales del siglo pasado, como en los 90s, 80s, 90s, por ahí, ya se veía presencia de mujeres en las orquestas. Y por ejemplo, la Filarmónica de Viena no fue hasta el 97, creo, que aceptó que pudieran entrar mujeres como instrumentistas a la orquesta. Y fue casi un gran escándalo. Porque sí, ha sido una tradición que ha sido dominada por, por los hombres. Pero tú ves hoy en día la misma orquesta y sí ves más mujeres, pero ves muy pocas todavía. No es... no es como en otros lugares. En general en las orquestas no hay tantas mujeres, pero se ven mucho más que antes. Hace poco, cuando fue, creo en 2018, salió una película acerca de la vida de Anna Ramsted, que era una directora de orquesta de principios del siglo pasado, y ella fue la primera mujer que logró dirigir la Filarmónica de Berlín. Y aunque era fantástica, siempre se encontró, nunca logró ser titular de ninguna orquesta y siempre se encontró con ese, pues sí, o sea, era un obstáculo. Sí han cambiado muchas cosas desde ese entonces, o sea, por ejemplo, en Ámsterdam se nombró a una directora de orquesta mujer hace, creo que fue en 2007 más o menos.
Y en Estados Unidos hay también varias directoras de orquesta. Una de ellas muy famosa es Maren Alsop, que ella fue directora de Baltimore como de 2007 hasta el 2020 más o menos, y en 2019 la nombraron directora principal de la Orquesta de Radio de Viena. En el género no en el género, pero en el área de dirección orquestal sí sigue siendo un área que, sí, que está dominada por hombres. Sí ves más mujeres directoras de orquesta, pero todavía no como uno esperaría. Y en las orquestas sí se ha cambiado bastante. Cada vez se ven más mujeres y también es muy chistoso porque yo leía no chistoso, es interesante. Leía varios artículos acerca de eso precisamente, de la igualdad de género en orquestas. También como que depende del instrumento. Este era un estudio de orquestas en Estados Unidos, pero por ejemplo flautistas, la mayoría de flautistas son mujeres y la mayoría de músicos en el área de metales, trompeta, trombón, tuba, y así, son hombres, curiosamente. Sí hay algunas mujeres, pero es una sección dominada más por hombres. En las cuerdas está un poco más balanceado, pero sí, creo que no es un obstáculo tan fuerte como era antes, al menos, bueno, ya en mi generación ya no nos ha tocado tanto como muchas mujeres antes, o incluso con mujeres que varios de nosotros que llegamos a estudiar con ellas, sí vivieron cierta pues discriminación y fue obviamente tuvieron que enfrentarse muchos obstáculos para lograr incluso llegar a un puesto de orquesta. Pero hoy en día, y desde hace mucho tiempo, las audiciones, por ejemplo, son a cortina cerrada, entonces no te ven hasta que muchas veces ni en la final. Normalmente en la final sí te ven, pero a veces no te ven ni siquiera en la final, sino hasta que se termine la audición y el que gana, entonces lo presentan con el jurado. Pero eso es importante también cuando se decidió hacer eso, porque pues se tiene que juzgar por tus habilidades como instrumentista, no por cómo te ves, ni si eres hombre o mujer, o podemos mejorar mucho más. Sí, claro, todavía falta recorrer muchísimo camino y todavía Sí. falta como de construir muchísimas cosas. Es de lo que hablábamos, ¿no? Ya otra vez se está poniendo el tema sobre la mesa, ya se está abriendo la conversación y creo que eso es lo positivo que podemos rescatar de la época en la que estamos viviendo. Y en otros temas, Ana, a ver, de los errores se aprende, ¿no? Y todos cometemos errores, muchísimos. Pero en tu carrera, ¿recuerdas algún momento en el que dudaras o en el que sintieras que no ibas por el camino correcto? He conversado de eso mismo con varios músicos. Cuando a mí me ha pasado es, a veces he llegado como a tener esos pensamientos cuando me he presentado en una audición y no gano la audición. Por eso hablaba antes de lo que es la fuerza mental también, porque uno se prepara mucho y sabes que estás preparado. Bueno, nadie creo que se atreve a ir a una audición sin estar preparado, porque pues no es una pérdida de tiempo para uno mismo y también para los que te están escuchando, um, pero bueno, has practicado tanto, llegas, te presentas y a veces tocas 15 minutos y eso es todo. O sea, cientos de horas de práctica para 15 minutos y ahí quedó. A veces sí pasas a la siguiente eliminatoria hasta la final y hay veces que no te quedas con el trabajo y es bien duro cuando eso pasa porque uno tiene que entender que el resultado de eso no define quién eres tú como artista. E incluso yo he hablado con directores de orquesta algunas veces y ellos te dicen, es que el hecho de que yo no vote por alguien en la audición no quiere decir que esa persona es un mal músico, simplemente no es el sonido que yo busco o no es el estilo de fraseo o de musicalidad que estoy buscando, pero es un tremendo músico. Entonces, sí me ha pasado en alguna ocasión que quería mucho como estar en cierto trabajo y pues no me quedé con el trabajo y sí, como que enseguida te empieza a pegar en la cabeza esos pensamientos de no me debo dedicar a esto, no vale la pena, no estoy haciendo lo correcto, mejor debo buscar otra cosa. Y eso no soy la única, a mucha gente le pasa. Y pues sí, llegar a ese punto de entender que, ok, los resultados ahí no te definen como artista. Pero aparte creo que esto te ayuda muchísimo
a aprender a lidiar con el rechazo, Ujú, que es algo que nos cuesta de repente mucho trabajo. Yo en mi carrera he tenido que hacer castings, de repente está, no sé, el callback, entonces ujú. vas quedando y al final pues ves que alguien más se quedó en el lugar de conductora y te lo empiezas a tomar como bastante personal. La realidad es lo que tú dices, tal vez no eran el perfil que necesitaban en ese momento, pero no significa que tú seas malo en tu profesión, no significa que nunca más vas a encontrar algo y sobre todo creo que tiene también mucho que ver con perdonarte, ¿no? Porque me acuerdo perfecto el primer casting que hice para televisión, lo hice horrible. Yo llegué y los nervios me traicionaron. Y pasa en muchas ocasiones. Te pones tan nervioso. Yo me acuerdo que sentía hasta cómo temblaba mi cara cuando hablaba, ¿no? La boca me hacía como, sentía algo rarísimo en el ojo también y decía, no me voy a morir. Lo hice horrible, claramente no me hablaron, pero creo que de ese tipo de errores y de ese tipo de experiencias aprendes. Y como dicen acá en México, te van curtiendo, te van dando callo, así dicen acá en México para que vayas aprendiendo a soltarte más, para que vayas entendiendo también esta parte del rechazo, que creo que es algo fundamental que todos y todas deberíamos de desarrollar en la vida, ¿no? Perderle el miedo al rechazo y al qué van a decir de mí. Sí, sí, tienes toda la razón. Y sí, lo que dices de perdonarse a uno mismo también, porque entra como esa autocrítica también. Y en general, en todas las carreras bueno, artísticas, porque pasas tanto tiempo contigo mismo perfeccionando cómo tocar tu instrumento, cómo sonar, impresionar y todo, que a veces te olvidas hasta de lo que significa la música y de lo que significa esta carrera para ti mismo. No hice bien esto, hubiera tocado así o hubiera dicho tal cosa, y sí, creo que ese punto que decías del perdonarse a uno y como ser fuerte y seguir, que eso mismo sea, que no es un fracaso, en realidad no sé cómo decirlo, pero no considero que es un fracaso si uno no se queda. Sí lo piensas así en un principio, pero como dices, es algo que te va preparando y entrenando para que también seas más fuerte más adelante y aprender pues sí, aceptar que sí, que hay rechazo, que a veces no se puede y que hay que seguir y que te impulse eso a dar aún mejores resultados en el futuro. Sí, y aparte cuando no quedas en algo, solo te fijas como que es como un rompecabezas y te falta esa piecita, esa pieza, y Mm, nada más estás pensando en no quedé, no quedé, y se te olvida ver todo lo demás del rompecabezas que tú ya lograste armar. sí, Entonces, es un poco eso. Así es que si ustedes nos están escuchando y no quedan en algún trabajo o algo, no se preocupen, porque eventualmente va a pasar y va a llegar algo que sí te llene y que te haga feliz y que te haga aprender más. Y cambiando de tema, Ana, hace un momento te preguntaba de la violencia de género, pero también hay muchos otros problemas en el mundo, ¿no? ujú. Más violencia, problemas de salud, de educación. Aquí la música, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Nos vuelve personas más empáticas? ¿Qué función podría tener la música en nuestro día a día con todos estos problemas a los que nos estamos enfrentando como sociedad? Bueno, me voy a centrar un poco en lo que es la educación musical, Ujú. porque creo que sí, cuando tienes ese acercamiento a la música es diferente. Hay varios países, en varios lugares en donde se están haciendo programas de desarrollo social, involucrando educación musical, o más bien basándose en educación musical para combatir la violencia. Y bueno, la música como tal, cuando estudias música sí se crea disciplina, motivación, confianza en ti mismo. Ese es un punto que a veces es un poco débil, pero sí se crea confianza en ti mismo, porque no es fácil pararte en un escenario y tocar. Y también te ayuda como a ver una perspectiva diferente en tu vida y en cómo te desarrollas con los demás, porque, ok, estudias música, pero también tienes que tocar o cantar con otros compañeros, con otros músicos, entonces eso crea también como que esa oportunidad de desarrollar también la empatía, el trabajo en grupo, la tolerancia, resolver conflictos de una manera pues más productiva, yo diría. Porque obviamente no te vas a pelear con el, con el compañerito del atril de al lado,
Bueno, hay varios programas. Por ejemplo, en El Salvador, la violencia es, bueno, en general en todo el mundo, pero sí en Centroamérica viven una situación muy, muy fuerte. Y ellos buscaron combatir, creo que este programa se formó no sé exactamente cuándo, pero buscaban combatir o sea, como prevenir que los jóvenes y los niños se involucraran en todas estas pandillas y comenzaron a través de, creo que fue el Banco Mundial y también el Fondo japonés, a crear estos como diferentes, como escuelitas para que los niños pudieran tener acceso a educación musical. Y sí hubo un gran cambio en los niños. Tienen la oportunidad de ver que tienen otras habilidades, que pueden desarrollar sus habilidades de una manera diferente, que son vistos diferente también. Y no por el hecho de tocar un instrumento, sino porque hay un talento y hay alguien que se interesa en impulsar ese talento también y que puede desarrollar sus emociones de una manera diferente y aprender a manejar sus emociones de una manera también diferente. Entonces, creo que sí, la educación musical, que es en lo que me iba a centrar, sí ayudaría mucho a prevenir la violencia. Ha ayudado en varios lugares y creo que pues es algo que debería de seguir haciéndose pues sí, que lo sigan haciendo en varios países. Oye, y después de esta pregunta tan fuerte, y ya acercándonos, No, no. acercándonos al final de esta charla que estamos teniendo, me dan ganas de preguntarte lo siguiente, porque tú estando tan cerca de la música clásica, ¿qué opinas del reggaetón, Ana? Cuéntanos. Del reggaetón. Tiene buen ritmo. Tampoco soy un músico clásico que no escucha nada más. De hecho, sí, a veces la gente piensa que uno solo está escuchando, no sé, Brahms y Beethoven y Mozart, Bach, y no es cierto. Muchas veces terminas no sé, ensayos y lo único que no quieres hacer es escuchar música clásica. La verdad no escucho reggaetón, tengo que ser sincera en eso, no lo escucho, pero sí escucho otras cosas, otros géneros de música y me ayudan también a ver, pues incluso a buscar una interpretación diferente en en las mismas cosas que yo tengo que preparar. No en cosas que son muy dictadas de, ok, de esta manera se tiene que tocar tal periodo de música, ok, no, pero yo creo que el problema con varios géneros actuales no es en sí la música, sino el mensaje que transmiten. Exacto. Ese es mi problema con el reggaetón y sí, con varios estilos y géneros que hoy en día están tomando mucha fuerza, y es el mensaje. O sea, que sí, el ritmo está muy interesante, muy bueno y a la gente le gusta y lo baila y todo, pero si te pones a pensar si prestas atención a las letras, es una barbaridad. Y la mayoría hablan de violencia, si no es que el 98% todo es violencia, generalmente violencia contra la mujer. Eh, pero sí, ese es el problema, y que la gente al consumir, puede ser cualquier género, no necesita ser el reggaetón nada más, pero cualquier tipo de música que el mensaje sea así, pues estás haciendo estás colaborando a que se produzca más música de ese estilo y que se siga pues fomentando violencia de alguna manera con esos mensajes. Entonces, ese creo que es el problema principal y eso es lo que no me gusta. O sea, dejando a un lado el ritmo y la melodía que puede ser interesante, no, el mensaje es el problema. Sí, en muchas ocasiones tienen, como tú dices, ¿no? Melodías pegajosas, entonces todo el día lo traes en la cabeza, pero el mensaje es lo que de repente es el problema porque nos lleva otra vez a esta normalización de la violencia que es tan peligrosa. A los chicos que nos escuchan, presten atención a las letras de lo que escuchan. Exacto. Eso es lo único que puedo decir, porque sí, o sea, si ponemos atención y reflejamos ese mismo texto en nuestra vida, con nuestra familia, la gente que conocemos, no está, o sea, es terrible, ¿no? Te abre los ojos, te das cuenta que no, pues no es algo que está bien consumir y fomentar. Y Ana, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Con qué mensaje te gustaría que se fueran todas las personas que nos vieron o que nos escucharon en este episodio? Que trabajen duro, que no pierdan la fe
en sí mismos y en las cosas que quieren lograr. No importa a lo que te dediques. Si uno trabaja duro y uno tiene objetivos claros y crees en que realmente lo puedes hacer, en esa confianza en ti mismo, el momento indicado va a llegar para lo que tiene que llegar para ti. Y para los músicos que nos escuchan, si hay alguno por ahí, pues sí, sigue por el camino preparándote, porque la orquesta o el ensamble o el proyecto que es para ti, ahí va a llegar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venirnos a compartir tu historia, tu experiencia. Cuéntanos en qué estás trabajando ahorita y dónde te podemos seguir. Ahora, bueno, ya tengo algunos años que estoy viviendo en Francia, casi 2 años, no algunos, pero casi 2 años. Estoy trabajando aquí con diferentes ensambles y orquestas. No estoy como titular en ninguna por el momento. Hace exactamente como 2 años no, 2 años que dejé el último trabajo de orquesta que tenía y necesitaba un break también, como un descanso de eso. Pero bueno, trabajando en diferentes lugares en Europa, voy mucho a Medio Oriente también, a veces a Estados Unidos, Latinoamérica a veces también. Y pues tengo mi Instagram, que es Suhaila Flute, SUHAILA FLUTE. Y en YouTube creo que estoy como Ana Suhaila, tal vez. Y ya no, la verdad no estoy muy activa en mis redes, pero voy a subir algo para los que vayan a seguirme. Perfecto, Ana, pues muchísimas gracias por todo y esperemos que esta no sea la última vez que nos vengas aquí a acompañar a tu espacio. Esperemos que no. Gracias a ti, Cami, por todo. Espero verte pronto. Pues sí, que podamos platicar nuevamente de alguna otra cosa, pero que nos veamos pronto, ya sea en persona o por aquí. Pero gracias y nada, un abrazo Un abrazo para ti también, Ana, un abrazo virtual. Y también virtual. gracias a todas las personas que se quedaron aquí escuchándonos hasta el final. Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas, en Spotify, en Instagram, nos encuentran como Sinceramente Ni Yo Sé. O si ustedes son más visuales, váyanse a mi canal de YouTube, ahí estoy como Cams Islas. Como siempre, les mando toda mi buena vibra y nos vemos hasta la próxima.